Iglesia, Dios les bendice en este jueves. Hoy, a causa de que el día de ayer me sentía muy, pero muy mal, hermanos, y les agradezco mucho todas las oraciones que han hecho por mí. El día de hoy estamos transmitiendo en día jueves. Que Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto saludarles, saber que están bien. Me da mucho gusto el ver cómo seguimos como iglesia eh, comunicándonos a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. Seguimos con los cuestionarios bíblicos que están siendo de gran bendición. Y hoy, hermanos, vamos a continuar con el estudio del Catecismo de la Nueva Ciudad, que estamos ya a 9 preguntas de terminarlo. No lo haremos en este año, pero sí en el primer mes del próximo año, con la ayuda y bendición de nuestro Dios, lo estaremos concluyendo. Eh, el día de hoy, hermanos, queremos hablar, la pregunta es la número 43. ¿Qué son los sacramentos u ordenanzas? ¿Qué son los sacramentos u ordenanzas? Y dice así: los sacramentos u ordenanzas dados por Dios e instituidos por Cristo, es decir, el bautismo y la cena del Señor, son señales y sellos visibles de que estamos unidos como una comunidad de fe por su muerte y resurrección. Mediante el uso que hacemos de ellos, el Espíritu Santo nos declara las promesas del Evangelio y las sella en nosotros. Nuestra base bíblica, Romanos capítulo 6, versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y Lucas 22, 19 y 20. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Acompáñenme y juntos hagamos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos por la gran bendición que nos das de reunirnos a través de este medio virtual y juntos estudiar tu palabra santa. Muchas gracias, Señor, por tu iglesia, Dios con nosotros de Ciudad Mante, Señor. Gracias por la vida de cada hijo tuyo, de cada hija tuya, por aquellos que aunque no son de nuestra iglesia, Señor, ven este estudio de tu palabra a través de YouTube o a través de Facebook, a través de WhatsApp. Y buen Dios, están conociéndote, Señor. Estás haciendo el llamado a sus vidas, Padre Celestial, a través de este medio. Muchas gracias, Dios, por ello. Nos ponemos en tus manos en esta hora pidiéndote, Espíritu de Dios, que nos guíes, que nos des la sabiduría e inteligencia para comprender tu palabra y para vivir en ella y por ella. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Permítame un momento, déjeme apagar mi teléfono. Están llegando muchas llamadas, así que deme un momentito, hermanos. No se me vaya, por favor. En un instante estoy con usted de vuelta. Y listo, hermanos. Ya lo apagamos. Ya no va a sonar durante el estudio. Muy bien. Vamos el día de hoy a hablar de los dos sacramentos. La iglesia cristiana solamente tiene dos sacramentos, hermanos. No tenemos más. ¿Qué significa la palabra sacramento? Bueno, la palabra sacramento significa ordenanza. Una ordenanza, hermanos, es aquello que Dios ha dejado establecido en su palabra que su pueblo debe de hacer. En el Antiguo Testamento, hermanos, solamente había una ordenanza. ¿Cuál? Era la celebración de la Pascua. Y también para el pueblo de Israel era la circuncisión. Hoy en día, estos dos ordenanzas en el Antiguo Testamento, una disculpa, dije que una, eran dos, han sido sustituidas por las ordenanzas en el Nuevo Testamento que de alguna manera, hermanos, coinciden
en el propósito que Dios hace. En el Antiguo Testamento la circuncisión era señal de que aquellos hombres circuncidados eran parte del pueblo de Dios y que solamente los circuncidados podían ser parte del pueblo de Dios y gozar de todas sus bendiciones. Hoy en día nosotros, hermanos, no nos circuncidamos los varones, pero sí todos somos bautizados, todos, hombres y mujeres, aún los pequeños, porque el bautismo, hermanos, es una señal, una marca de que pertenecemos al pueblo de Dios. La otra era la Pascua, que es lo que estamos estudiando ahorita en los cuestionarios que estamos contestando día con día en el libro de Éxodo. Y la Pascua, hermanos, representaba la liberación del pueblo de Egipto a una libertad y a un lugar especial que Dios había escogido para ellos. Así, hoy en día, la Santa Cena, que es el segundo sacramento que tenemos como iglesia, es un sacramento, hermanos, en el cual representa que Dios nos ha librado, Dios nos ha libertado del poder del pecado, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, de alguna manera seguimos celebrando la Pascua, pero ahora una Pascua cristiana. Ya no involucra hierbas amargas, ya no involucra pan sin levadura, ya no involucra la muerte de un cordero. Lo que involucró fue la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hoy lo representamos, como lo hicimos ahora en el aniversario, a través de el pan y el jugo de uva que llevamos a nuestros labios y recordamos dos cosas. Una, esa muerte expiatoria y sustitutiva que Cristo hizo por nosotros, y en segunda, representa, hermanos, es el que debemos de seguir compartiendo el Evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, eso es lo que son los dos sacramentos en el Antiguo Testamento. Ahora nada más hay dos en el Nuevo Testamento. ¿Quiere decir que tenemos 4 sacramentos? No, solamente son 2. El bautismo sustituye a la circuncisión, la Santa Cena sustituye a la Pascua judía. ¿Por qué solamente 2 sacramentos? Bueno, es muy básico. Son las únicas señales que Dios ha dejado instituido en la Biblia. ¿Por qué hay otras iglesias, como la Iglesia Católica, que tiene 7? Bueno, son sacramentos que el hombre ha inventado. 2 de ellos están al igual que nosotros, pero los otros 5, hermanos, por ejemplo, la confirmación, por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, la vocación sacerdotal, todos esos, hermanos, ellos los han puesto como aspectos a cumplir, y que ya lo he explicado otras veces, que es algo ilógico, porque la Iglesia Católica enseña que para ser salvo se necesita cumplir estos 7 sacramentos, lo cual es imposible, porque la misma enseñanza católica se contradice. Una persona casada no puede ser sacerdote, y si es sacerdote no se puede casar. Entonces, de los 7 sacramentos se pueden cumplir 6, pero jamás se podrán cumplir los 7. Y si en eso, queridos hermanos, están basando ellos su salvación, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, bueno, pues tan simple y tan sencillo, hermanos, que nos damos cuenta que prácticamente esto es imposible. Así que, hermanos, vamos a dar lugar. El día de hoy tenemos como invitado especial al pastor Tim Keller, por quien hemos estado orando. Él hace poco presentó una enfermedad sumamente grave, es un cáncer, y estamos orando mucho por él. El pastor Tim Keller es el pastor principal de la iglesia Gracia allá en Nueva York, y es un hombre de Dios sumamente utilizado, hermanos, porque está apoyando a muchos pastores a nivel mundial a comprender que es necesario que el Evangelio no solamente se predique a los inconversos, sino que se predique también a la iglesia.
Entonces, es algo, hermanos, es un cambio de mentalidad en muchos pastores que ha sido de gran bendición. Así que el pastor Tim Keller es el que estará hoy compartiendo la sapiencia, la sabiduría que Dios nos ha dado y estaremos comentando algunos aspectos que el día de hoy leeremos de él. Dice así: existen dos sacramentos o ordenanzas. Son el bautismo, que es una vez y para siempre, y la cena del Señor, que se practica regularmente. Le llamamos a ambos ordenanzas, porque Jesucristo nos ordenó practicarlas. Pero les llamamos sacramentos, porque a través de ellos las bendiciones de Dios y su gracia vienen a nosotros de manera única. Aquí me detengo. Tim Keller menciona muy bien lo que ya habíamos platicado. Son solamente dos ordenanzas, dos sacramentos. Ordenanzas, ¿por qué? Porque Jesucristo ordenó, literal, que se practicara. Y aparte quiero comentar lo que él dice. El sacramento, hermanos, el sacramento sí del bautizo, hermanos, es una sola vez. Me han preguntado, pastor, si yo me bauticé en tal iglesia, ¿es necesario bautizarme de vuelta aquí? Depende. Depende de qué iglesia venga y con qué trasfondo fue el bautizo. Si, por ejemplo, viene de una iglesia católica, sí es necesario volverse a bautizar. Porque, se lo digo porque incluso yo mismo estuve asistiendo antes de ser cristiano a una iglesia católica. Y ahí el bautizo, hermanos, es por miedo. Se bautiza a las personas no porque Cristo esté en su corazón, no porque sea una manifestación de que Dios ha cambiado su vida, sino por miedo, porque si no están bautizados, entonces los pequeños se van al limbus infantum y los adultos, hermanos, se van al purgatorio. ¿Esto es verdad? ¿Esto enseña la Biblia? No. Entonces, quienes fuimos bautizados, como yo en la iglesia católica, de pequeño, cuando conocemos a Jesús, cuando Cristo nos ha limpiado de pecado, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable y nos ha dado una nueva vida, sí es necesario, queridos hermanos, que nos volvamos a bautizar. Cuando una persona viene de una iglesia bautista, reformada, presbiteriana, metodista, evangélica, independiente, con la misma doctrina que nosotros manejamos, no es necesario que se vuelva a bautizar. Me va a preguntar, pastor, pero hemos visto que ha bautizado a otros hermanos que venían de una iglesia cristiana. Sí, ¿por qué? Porque yo en pláticas con ellos, ya una plática muy personal, les preguntaba, bueno, ¿qué te enseñaron sobre el bautismo? ¿Qué entiendes tú del bautismo? Y dice, no, pues no me enseñaron nada, nunca fui a una clase, simplemente ese día me pasaron, me pusieron agüita y hasta ahí, tan, tan. Y entonces, no sé, yo no tenía en ellos la seguridad, número uno, que verdaderamente Jesús estuviera en su corazón, de que fueran salvos por Dios, de que fueran justificados y de que comprendieran el compromiso tan grande que es el bautizarse. Entonces, cuando llegamos a este punto, hermanos, es conveniente dar todo el trámite, es decir, toda la educación espiritual a través de las lecciones para que las personas se bauticen, estar seguro como pastor que son salvos en la fe. Y entonces se procede el bautizo. Y el sacramento, hermanos, si ya una vez, pero antes de concluir este punto, ya una vez una persona bautizada conscientemente conforme los evangelios lo enseñan, no es necesario volverse a bautizar. Ok. El sacramento de la Santa Cena, ¿cuántas veces lo podemos practicar? Ese sí lo podemos practicar todas las veces que sea necesario. Por eso el Señor Jesucristo dijo, porque todas las veces que comieres este pan y que bebieres esta copa, mi muerte anunciáis hasta que yo venga. Es necesario seguirlo practicando por los dos motivos que ya expliqué y que vengan otros a los pies del Evangelio y sigan llevando a cabo este sacramento. Ahora vamos a ver la importancia de los sacramentos. Sigo leyendo al pastor Tim Keller. No son meras experiencias personales o individuales.
Somos miembros de una comunidad y el bautismo y la cena del Señor muestran que pertenecemos a una comunidad, la comunidad del pacto, las personas que pertenecemos a Jesús. Por eso funcionan como marcas delimitantes. Qué interesante lo que dice el pastor Tim Keller. El bautizo y la cena del Señor funcionan como marcas delimitantes porque somos una comunidad cristiana. Entonces, por eso, hermanos, es que yo no, al menos como pastor, yo no bautizo al que diga luego, yo me quiero bautizar. Primero tenemos que ver que tenga una asistencia constante de un tiempo considerable, mínimo 1 año o 2 años. Segundo, que su vida esté dando muestras, testimonio de que ha cambiado en Cristo Jesús. Y tercero, que esta persona tome las lecciones para que conscientemente se bautice y sepa lo que el bautismo hace en él. Equivocadamente muchas personas se han bautizado creyendo que al bautizarse va a pasar algo completamente diferente en sus vidas. La problemática que vive va a terminar, su matrimonio va a funcionar, económicamente van a mejorar, tantas cosas. No es así. No tomemos los sacramentos del Señor como polvos mágicos que al echar mano de ellos las cosas cambian en nuestras vidas. Por eso digo que es importante el testimonio, porque si hay una problemática matrimonial y la persona conoce a Jesús, obviamente su matrimonio tiene que cambiar para bien. Hace días una hermana de otra iglesia aquí en Tampico me habló para pedirme consejería. Mi esposa y yo estuvimos aconsejándola vía telefónica y eh, hablaba varios aspectos, incluso de la iglesia donde ella asiste, que varias hermanas, lo digo muy claro, esto me dijo ella, que algunas hermanas de la iglesia le habían dicho que le estaba yendo mal por esto, esto y esto. Y yo le decía a ella, no, no es así. No te está yendo mal porque no estés haciendo esto o porque estés haciendo aquello. Te está yendo, uno de sus puntos débiles es el aspecto económico. Digo, te está yendo mal porque no has aprendido bíblicamente a manejar tu dinero. No estás aprendiendo a cuidar, a administrar sabiamente lo que Dios te da. Ese es el meollo del asunto, le digo. Tienes que aprender a administrar sabiamente tu dinero y a no tener amor a las cosas materiales, a no querer eh, sobresalir en aspectos materiales. Entonces, a veces creemos, hermanos, que, porque me decía, es que ya me bauticé y digo, no tiene nada que ver que te hayas bautizado, no implica, el bautismo no es un polvo mágico, el bautismo es una evidencia de que eres cristiana, de que amas a Dios, de que Dios ha cambiado tu vida y eso te hace parte especial del pueblo de Dios. Ya no eres de lo común de la humanidad, ahora eres una hija de Dios. Y bueno, creemos que fue de gran bendición, hemos estado en contacto, al parecer todo está mejorando en su vida. La confesión de fe de Westminster, dice el pastor Tim Keller, dice que establecen una diferencia, hablando de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, establecen una diferencia visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo. Por eso es que cuando llegamos nosotros a la Santa Cena, no debe de haber ningún cristiano que evite tomar la Santa Cena. Aún así, siempre tomamos mínimo 15 días y estamos anunciando y anunciando que vamos a tomar la Santa Cena. Para que si alguien por ahí tiene algún aspecto de confesión de pecados a Dios, tenga ese espacio, y si tiene que estar bien con alguien, también lo tenga. Aunque no debería ser necesario, hermanos.
el que demos este aviso con 15 días de anticipación. Porque si somos del pueblo de Dios, primero, no tenemos el por qué cuidarnos de tomar un tiempo para pedir perdón de pecados a Dios y para ponernos a bien con alguien que estemos mal. Esto hablaría muy mal de nosotros. Estaría hablando de que no somos personas temerosas de Dios, que Cristo no está en nuestras vidas. Y por eso no nos importa pecar y no nos importa estar mal con los demás. Entonces, hermanos, ser bautizado, tomar la Santa Cena, hermanos, implica que somos diferentes al resto del mundo. Tal vez me va a decir, pastor, pero es que es muy fuerte lo que está diciendo. Usted me está exigiendo que viva. No, yo no le exijo nada. Yo solamente le digo lo que creemos, lo que la Biblia nos dice y lo que debemos de practicar. Ahora, si me está diciendo que ser cristiano es abandonar el mundo, sí, se lo digo abiertamente. No podemos, hermanos, quedar bien con dos señores. O amamos a Dios y quedamos bien con Dios, o amamos al mundo y quedamos bien con el mundo. La elección es personal, la decisión es suya y es mía, de nadie más. Pero estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, muchos lo hacen y lo seguirán haciendo, yo lo sé. Pero de todo eso Dios lo sabe también. Y es ahí donde tenemos que estar temerosos. Por eso Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. No porque se pierda, la salvación no se pierde. Eso lo explicaré otro día, pero sí lo dejo de manera muy enfática dicho. La salvación jamás se pierde para aquellos quienes la tienen en verdad. Quienes no la tienen, hermanos, no se puede perder algo que nunca se ha tenido. Así que no acepta a aquellos que dicen, no, es que la salvación se puede perder. No, nunca la tuvo. Sigo leyendo, no quiero entrar en otros temas porque no terminaríamos el de hoy. Ambos son señales y sellos. Les llamamos señales porque simbolizan las bendiciones de la salvación, el perdón de pecados, la recepción del Espíritu Santo y la capacidad de tener comunión con Jesucristo en su presencia. Pero no solo son señales, también son sellos. Eso significa que realmente nos traen estas bendiciones, nos dan seguridad y alientan nuestra fe, y es nuestra fe la que recibe esas bendiciones. ¿Qué bendición nos trae el bautizo? ¿De qué manera ese sello representa una bendición? Bueno, al ser bautizados implica que Cristo ya está en nosotros. Y el tomar la Santa Cena implica, hermanos, que la sangre de Jesús ha perdonado todos nuestros pecados, pero también nos ayuda, hermanos, a crecer espiritualmente. Cuando entendemos que somos parte del pueblo de Dios, vamos dejando el mundo y nos vamos interesando cada día más y más en las cosas del Señor. Por eso es que mi pregunta del otro día, ¿cómo se ha sentido usted ahora que tenemos, hermanos, ya meses leyendo la Biblia todos los días un capítulo? ¿Verdad que somos diferentes? Eso me da mucho gusto. Algunas partes de la Biblia, como 1 Corintios 10 y la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, parecen decir que son los sacramentos los que reciben estas bendiciones de salvación. Pero los sacramentos alientan nuestra fe, y es nuestra fe la que realmente recibe las bendiciones y la que nos salva. El escritor J. E. Packer lo dice de esta manera: de la misma forma en que la predicación de la palabra hace que el Evangelio sea audible, así los sacramentos lo hacen visible y Dios alienta nuestra fe por medio de ambos. Los sacramentos, por tanto, funcionan como medios de gracia bajo el principio de que ver nos lleva a creer. Los sacramentos son medios de gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es ese favor inmerecido, el favor que no merecemos, la salvación, por ejemplo, y aún así el Señor nos la concede. Por eso es importante, hermanos,
Cada año que celebramos bautizos, ocupamos porque la directiva así nos lo ha pedido también y como directiva estamos de acuerdo en ello, en tomar un tiempo, un mes aproximadamente de predicaciones, 4 domingos, sobre lo que es el bautismo. Y cuando va a haber Santa Cena igual, se predica con anticipación sobre la Santa Cena. Para que recordemos que son medios de gracia, medios de recordar el favor inmerecido que hemos obtenido y al mismo tiempo el favor que Dios nos da para seguir creciendo en su palabra, en conocerla a Él, en amarla a Él y en conocer cómo debemos de amar a nuestros prójimos. Así que estos son los dos sacramentos que tenemos, solamente el bautismo y la Santa Cena. Estos dos sacramentos, hermanos, son los que como iglesia cristiana nosotros practicamos. Este año no tuvimos bautizos, hermanos. El próximo año, con la ayuda de Dios, que ya estemos presencial, confiamos en Dios. Y yo espero, y lo cual sería una gran bendición a mi vida, que quienes no están bautizados todavía, como iglesia, se acerquen y puedan decir, pastor, queremos ser bautizados. Sé que será un gran día de fiesta para nuestra iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor esté con ustedes, les cuide, les proteja, les prospere en todo, hermanos, es nuestra oración siempre hacia ustedes como iglesia. Y una vez más les agradezco mucho sus oraciones hacia mi persona. Estamos mejorando, hermanos, gracias a Dios. Ya el día de hoy pudimos grabar este video, estar con ustedes. Aún les pido de sus oraciones, no estamos aún al 100%, pero confiamos en la gracia infinita y en la misericordia de nuestro Dios. Acompáñenme a orar, vamos a ser despedidos en oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos, Padre Santísimo, por la gran bendición que nos das de haber estudiado tu palabra santa. Permite que sea de bendición, Señor, que tu Espíritu Santo traiga luz y claridad a toda esta enseñanza en nuestras vidas y que podamos crecer a través de ella. Señor, bendice a tu iglesia, Señor, en Mante, en Quintero, a aquellos quienes nos ven en YouTube, en Facebook, en WhatsApp o en cualquier otro canal, Padre Santo. Que tu bendición sea con todos ellos, Señor, tu cuidado, tu protección, la prosperidad de tu mano llegue a sus vidas y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Hasta el domingo, hermanos, 11:30, nos volvemos a conectar. Bendiciones.